Hola, buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior en proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado de Formación Profesional Pirámide de Huesca. En este vídeo voy a explicaros cómo resolver la práctica 4 2023 T4 que he explicado esta mañana en clase, y para aquellos que no habéis podido asistir, para los que estáis con conciliación laboral o para los que habéis asistido y queréis repasar, pues voy a grabar en este vídeo lo mismo que he hecho por la mañana. Empiezo la situación de partida de la planta baja, ¿de acuerdo? En la que tengo, como podéis ver, pues el PDF debajo, ¿de acuerdo? Con la información de la planta baja, y tengo algún elemento, pues el cerramiento de fachada que ya pusimos, ¿de acuerdo? Y está también lo que es el forjado sanitario. Vamos a verlo en una vista 3D, cómo es todo esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo, ¿vale? Me voy a centrar en la parte, digamos, en esta práctica lo que se pide es el arranque de la fachada sobre el forjado sanitario, el murete del sanitario, este encuentro, ¿de acuerdo? El encuentro del forjado con la fachada, con el sanitario, con el muro sobre el sanitario y su cimentación. Vuelvo a la planta y para ello lo que voy a hacer es una sección que pase aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Para lo cual me voy menú vista, sección, y voy a indicar que quiero una sección por aquí, ¿de acuerdo? Para hacerla igual que la ha hecho mi compañero profesor Miguel, voy a darle la vuelta, ¿de acuerdo? Porque la idea es en esta práctica hacer lo mismo que habéis visto en el módulo de diseño con Miguel. Entonces le doy la vuelta a la práctica, a la sección, perdón, para que se vea exactamente igual. No sé si lo veis, acabo de hacer una sección mirando hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Con estas dos flechitas puedo voltear hacia el lado que miro. Y veis también hay una línea de puntos que puedo regular de alguna manera, tanto su anchura como su profundidad. Me interesa, para que no se vea el fondo, pues este pilar o el muro, pues acotar la profundidad, no hacerla muy profunda, hacer una rebanada pequeña, ¿de acuerdo? El plano de corte es el plano que indica esta línea de raya punto de la sección, y la profundidad de esa rebanada del corte la indica esta línea más clarita, azul clarito, a trazos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo así. Se ha creado esa sección que se llama sección 1, ¿de acuerdo? Lo veis aquí en la paleta de propiedades, sección 1. Y me habrá aparecido en el apartado de secciones, sección 1. Dentro del navegador de proyectos, sección 1. Voy a ir a esa sección, a esa vista de sección. Puedo hacerlo desde aquí, simplemente seleccionando la sección, botón derecho, ir a la vista. También podría haberlo hecho con doble clic aquí en su nombre en el navegador de proyectos, ¿de acuerdo? Bien, me acerco y tengo esto, ¿de acuerdo? Tengo un forjado, tengo un muro, tengo una zapata de ese muro. Esta es la viga de atado exterior, no me va a interesar para mi detalle, ya veremos luego cómo limito esto. Y luego hacia arriba, ese muro está sin delimitar, tengo una parte de cubierta. Esta parte de momento no me interesa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a centrar en este elemento de aquí, en esta parte de aquí, en este nudo de aquí. Para lo cual lo que voy a hacer es una llamada de esta sección, de esta parte de la sección. En el menú vista tengo aquí un icono al lado de sección que es llamada. La llamada me va a permitir detallar un área, ¿de acuerdo? Seleccionar un área de una vista para detallarla. Antes de pinchar aquí como quiero la llamada, esa llamada puede ser de dos tipos. Uno, me hará una sección del mismo tipo que la vista matriz, o sea, si estoy haciendo una llamada en una vista sección, me hará otra sección. Pero también puedo decirle que haga lo que se llama una vista de detalle. El resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Simplemente, si lo mantengo como sección,
la nueva vista que se cree será una sección. Y si le digo que es una vista de detalle, la nueva vista que se cree será una vista de detalle y me aparecería en el navegador de proyectos un apartado nuevo que sería vista de detalle. Me es indiferente cómo se haga, porque el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Yo en este caso lo voy a hacer como una sección, ¿de acuerdo? Para que un detalle, una llamada de una sección se me almacene dentro del apartado secciones del navegador de proyectos. Así pues, ahora voy a marcar lo que sería el contorno de la zona que quiero detallar. Simplemente he pinchado y he arrastrado para darle este aspecto, ¿de acuerdo? Esta forma. Se me ha creado una especie de rectángulo con los bordes redondeados a raya punto y que tiene una burbuja que puedo mover, ¿de acuerdo? Esta burbuja será la que luego, cuando lo coloque sobre planos, me indicará la referencia de qué vista y en qué plano está, ¿de acuerdo? Para documentar bien el detalle. Si os fijáis, ya en el apartado secciones me ha aparecido sección 1 llamada 1, que es precisamente esta parte de aquí, ¿vale? He hecho una especie de zoom ventana que se ha almacenado aquí. Si hago doble clic, lo puedo ver, ¿de acuerdo? En la sección 1, de donde ha salido esta vista de llamada 1, si os fijáis, estaba a 1.50. En el detalle estamos a 1.25. Revit ya da por supuesto de que si quiero detallar una zona voy a tener que utilizar una escala mayor, ¿de acuerdo? Bien, voy a elegir, por ejemplo, 1.25 es una escala un poco rara, voy a elegir 1.20, ¿de acuerdo? Y aquí tengo mi detalle, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis, cuando selecciono el borde del área de recorte, se me ilumina alrededor una línea también de puntos. Esta es el área de recorte de anotación. Esto es, yo puedo colocar textos o leyendas o notas o cotas, cualquier elemento de anotación, siempre y cuando esté incluido totalmente dentro de esta línea de puntos alrededor, que por supuesto puedo ajustar a mi antojo, ¿de acuerdo? La voy a dejar como estaba, más o menos por ahí. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer, voy a indicarle, pues un texto con una doble flecha, con una flecha de 2 segmentos, y puedo indicarle, pues algo así, ¿vale? Y ahora voy a escribir aquí, forjado sanitario, ¿de acuerdo? Si os fijáis, no aparece. Sin embargo, está dibujado. ¿Por qué no aparece? Doble escape para salir y lo vais a ver enseguida. Porque este texto, si lo bajo aquí un poquito más, o lo coloco aquí, este texto estaba fuera, o sea, no estaba 100% totalmente contenido dentro de esta línea. Ahora sí lo está, ¿de acuerdo? Si yo ahora muevo esta línea y la traigo de tal forma que corte el texto del forjado sanitario, adiós muy buenas, ha desaparecido, ¿de acuerdo? Entonces siempre he de procurar que mis anotaciones no se salgan de esta zona o bien ampliar esa zona, ¿de acuerdo? Bueno, voy a borrar esta leyenda. Simplemente eso para que si veis al tocar la ventana esta doble línea no os asustéis, ¿de acuerdo? Simplemente es la zona de recorte de anotación. Borro ese elemento y ya está. Me voy a centrar en el detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? Como podéis ver, ahora mismo, pues bueno, tengo la geometría y yo podría empezar, pues por ejemplo, a acotar cotas, a colocar cotas, acotar elementos. Puedo acotar ahí el forjado, puedo acotar la altura que tenga el murete sanitario, puedo acotar el canto de la zapata, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo por aquí, voy a acotar, por ejemplo, también el ancho de este muro, lo voy a colocar pues aquí, y voy a acotar el ancho de la zapata y lo voy a colocar pues como por aquí, ¿de acuerdo? Siempre recordad, las cotas también son anotaciones y lo que no voy a hacer es evidentemente colocarlas fuera de la zona de anotación. A todo esto, no sé si lo veis, tengo desactivado el grosor de líneas, ¿de acuerdo? En cuanto activo el grosor de líneas, se me marcan estos ya los contornos, digamos, de la zona seccionada, ¿de acuerdo? Bien, puede ser
que os aparezcan elementos, o sea, por ejemplo, el forjado. De hecho, esta mañana en clase, cuando he hecho este ejercicio, pasaba. Aquí ya no, porque esto ya lo tengo grabado de esta mañana, pero el forjado aparecía con unos grosores que no se correspondían con los mismos grosores de línea de la parte seccionada de los muros o de la zapata, ¿de acuerdo? También veo este muro, si es de hormigón, no es aparece una junta o una línea o el material es distinto. Si os fijáis, este hormigón aparece con la texturita como de hormigón, mientras que este otro hormigón no lleva esa textura, ¿de acuerdo? Y el del forjado tampoco. Como el material del muro es distinto del material de la zapata, aquí me aparecerá siempre una junta, me aparecerá siempre una línea de separación. Para evitar que apareciera esa línea de separación, que me delimita los dos elementos, tendría que ser sí o sí el mismo material. Por ejemplo, en el caso del forjado y en el caso del muro, como tienen el mismo material, si os fijáis, la unión de muro con forjado no me plantea ningún problema, ¿de acuerdo? Si yo le digo separar geometría, el forjado del muro, no pasa nada, ¿de acuerdo? Aquí ya lo tengo separado. Voy a probar ahora a dar exactamente el mismo material al forjado, al muro, que ya lo son, ¿de acuerdo? Y a la zapata, que tiene un material distinto, ¿de acuerdo? Bien, voy a ver qué material tiene el forjado, que es un suelo por defecto de 30 centímetros. Lo veo aquí. Voy a editar tipo, voy a editar su estructura y veo que el material se llama hormigón, ¿de acuerdo? Le digo aceptar y le digo aceptar. Lógicamente el muro tendrá el mismo material. Vamos a ver, editar, muro, hormigón, lo mismo. Y la zapata, vamos a ver qué le ocurre a la zapata. La zapata, editar tipo, material estructural, hormigón, hormigón moldeado in situ. Ojo, tiene que ser exactamente el mismo nombre del material, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo simplemente como hormigón. Le quito toda esa parrafada que salía detrás. Le digo aplicar y le digo aceptar. Ahora le voy a decir que me una este elemento con este elemento, muro con zapata, para lo cual me voy al menú modificar y le digo unir, muro y zapata. Y como podéis ver, ya ha desaparecido esas líneas que me separaban la zapata del muro, ¿de acuerdo? Ya es todo una pieza. Si quisiera que este hormigón apareciera con su dibujito, con su trama del hormigón, pues tendría que ir al editor de materiales, gestionar, editor de materiales, busco el hormigón, aquí lo tengo, y en el aspecto, en los gráficos, el patrón de superficie en primer plano, le voy a indicar que voy a coger un patrón de modelo que sea hormigón. Fijaos que tengo patrón de modelo y patrón de diseño. El patrón de modelo, su tamaño va a ser el real, el auténtico, el original. Por ejemplo, si tengo aquí un patrón de ladrillos que pone 250 por 55 en milímetros, será, pues eso, un ladrillo de 25 por 5,5. Si me alejo, el ladrillo se verá más pequeño y si me acerco será más grande. En cambio, los patrones de diseño son como patrones anotativos. Yo le puedo indicar que quiero un sombreado de líneas diagonales hacia arriba de 0,5 milímetros de separación y ponga la escala que ponga, me aleje o me acerque, el sombreado siempre tendrá esa separación, ¿de acuerdo? Cuando vaya a imprimir el plano, tendrá siempre esa separación. Las líneas serán a 0,5 milímetros una de otra, ¿de acuerdo? En este caso voy a poner un patrón de modelo que sea, pues eso, el hormigón, aceptar, ¿de acuerdo? Con un color en primer plano de negro, ¿de acuerdo? Fijaos que me permite asignar un patrón para primer plano y un patrón para fondo. El patrón de fondo, por ejemplo, le voy a asignar que sea un patrón de relleno uniforme en color gris claro, ¿vale? Para simular el hormigón. Le digo aceptar. No sé si lo he dicho bien. Voy a poner detalle alto. Vamos a comprobar que igual no lo he guardado.
línea oculta, vuelvo otra vez a los materiales, el hormigón, pues sí lo he guardado. Patrón de superficie, perdón, patrón de corte, lo he hecho mal, tendría que asignarlo en el patrón de corte, ¿de acuerdo? Patrón de corte, voy a ponerle este, hormigón, y el patrón de fondo, le voy a poner un patrón de relleno uniforme, aceptar en color gris, perdón, en color aquí, gris clarito, ¿de acuerdo? Antes le había dicho el patrón de superficie. Evidentemente, si estoy en una sección, necesito asignarle el patrón de corte, ¿de acuerdo? Le digo aceptar y ahora, como podéis ver, efectivamente, esto es así. El patrón de superficie que le había dado antes lo podemos ver aquí, ¿vale? Este es el patrón de superficie. Por eso no lo veía en el corte. Una cosa es el patrón de superficie y otra cosa es el patrón de corte. Estoy en un detalle constructivo, voy a ver el patrón de corte, ¿de acuerdo? Vale. Una cosa más, como podéis ver, aquí tengo pues una altura importante para el forjado sanitario. Puedo, para reducir el tamaño de la vista, hacer como una especie de corte por aquí intermedio para detallar lo que es la zona de zapata con la zona del encuentro del muro y esta zona del forjado, perdón, del muro del encuentro con el forjado, y esta zona pues a lo mejor obviarla un poco más. Si yo selecciono la ventana de recorte, la línea de recorte, la región de recorte, fijaos que tiene unos circulitos de los cuales yo puedo estirar para recortar la vista, más o menos, y también, si os fijáis, tiene como unos pequeños zigzag ahí, que si me pongo encima de uno de ellos, me permite dividir la vista, ¿de acuerdo? Si yo ahora hiciera clic aquí, esa zona que se ve con el aspa marcada desaparecería. Voy a probar. ¿De acuerdo? Y ahora mi región de recorte se ha dividido en dos. Y la puedo estirar un poquito por aquí y esta otra la puedo estirar un poquito hacia arriba, ¿vale? Y cuando selecciono, por ejemplo, la de abajo o la de arriba, cualquiera de las dos, no sé si os fijáis que aquí me aparece una flechita con la que yo puedo mover esta vista para acercarla aquí, ¿de acuerdo? Y con eso he conseguido comprimir un poco, he comprimido el detalle, ¿de acuerdo? Para no tener tanto trozo de muro aquí. Si os fijáis, la cota sigue marcando 1 metro, pero he conseguido reducir un poco el espacio, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo como estaba y ahora voy a volver a recortar, ¿vale? Lo dejo como estaba así, porque en el momento que desactivo la región de recorte desaparece ese cambio que yo he hecho en esa región de recorte, vuelve otra vez, se resetea, digamos, vuelve al inicio, ¿de acuerdo? Bueno, he puesto las cotas, he puesto estos elementos y tal. ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? En el detalle constructivo que os ha dibujado Miguel en la pizarra, había aquí una parte de hormigón de limpieza, ¿de acuerdo? No la vamos a modelar. Yo no voy a modelar la capa de hormigón de limpieza. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a simplemente dibujar aquí una región de relleno para indicar que aquí en esta zona estará el hormigón de limpieza. Las regiones de relleno forman parte de las anotaciones. En el menú anotar es donde vamos a colocar todos los detalles voy a completar, voy a tunear, voy a decorar con pegatinas, por decirlo de alguna manera, con elementos en dos dimensiones, esta parte del modelo, ¿de acuerdo? Para hacerlo visualmente más atractivo. Por ejemplo, voy a colocar una región rellenada que va a tener una forma la que yo quiera. Puedo duplicarla, ¿de acuerdo? Puedo duplicar, editar tipo, duplicar, la voy a llamar hormigón de limpieza. Hormigón de limpieza, aceptar. Que va a ser un patrón de sombreado, que si lo doy aquí puedo elegir, de modelo tipo hormigón, color negro, y el relleno de fondo va a ser relleno uniforme de color gris, pero le voy a dar un gris un poquito más oscuro que el de antes, ¿de acuerdo? Para que se diferencie. Y le digo aceptar. Y ahora lo que voy a dibujar es
un rectángulo aquí precisamente para indicar ese hormigón de limpieza. Con la instrucción, con el comando de rectángulo, pincho en esta esquina y voy a traerlo por aquí. Puedo indicarle, por ejemplo, esta cota para que sea 0.1, 10 centímetros de hormigón de limpieza, y cuando ya estoy conforme, bueno, lo tendría que mover un poquito. Si os fijáis, me ha cambiado la cota, pues esto lo voy a poner aquí, y esta voy a ponerle 0.1, ahora sí, ¿vale? Que justo me coincida con la base de la zapata, ¿de acuerdo? Le digo aceptar, y como podéis ver, ahora tengo el hormigón de limpieza colocado, pero esto en realidad no está modelado, es simplemente esto es una región rellenada, es un sombreado, como un sombreado de AutoCAD, idéntico. Esto sí que es un objeto 3D, que es la zapata, ¿de acuerdo? Si queréis, vamos a la vista 3D, y esa zapata la tengo marcada aquí, en azul. Sin embargo, debajo de esa zapata no aparece el hormigón de limpieza, ¿de acuerdo? Quiere decir que en el detalle el hormigón de limpieza es simplemente una pegatina, ¿vale? Bien, continuamos. Voy a hacer ahora otro pequeño... Voy a traerme aquí, por ejemplo, el detalle de lo que sería el zuncho, ¿de acuerdo? El armado del zuncho. Fijaos, he colocado una región rellenada, ¿de acuerdo? También podía colocar una región de máscara. Una región de máscara simplemente es una región blanca, ¿vale? Me oculta lo que hay debajo. No es el caso, no lo voy a emplear ahora. Voy a ir a componente, ¿de acuerdo? ¿Qué es un componente? Un componente es una especie de dibujo en 2 dimensiones que yo puedo utilizar para decorar de alguna forma mi detalle constructivo. Pues voy a buscar, a ver, aquí hay una flechita, puedo colocar un componente de detalle repetido o un componente de leyenda, ¿de acuerdo? Voy a ir a componente de detalle. ¿Qué es un componente de detalle? Pues ya os lo he dicho, es una especie de bloque 2D para decorar. Pincho y por defecto ya tenía cargada esta viga. ¿De dónde viene esta viga? ¿Qué es esta viga? La voy a pinchar ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues esta viga viene, si me voy al menú insertar, cargar familia, viene de elementos de detalle. Y aquí tengo toda esta serie de catálogo de elementos arquitectónicos, elementos estructurales, elementos de cubiertas, de entorno, ladrillos, ¿de acuerdo? Si por ejemplo voy a estructura de hormigón, tengo de armaduras, tengo distintos elementos, entre ellos tengo una viga en L y una viga rectangular. Bueno, pues esa viga rectangular es la que acabo de traer, ¿de acuerdo? O sea, tengo una librería de elementos de detalle, que es muy fácil de hacerlas con AutoCAD, ¿de acuerdo? Digo cancelar y ahora he colocado este elemento. Como podéis ver, sus dimensiones no coinciden con lo que se supone que debería tener esto, que debería ser 30 por 30, ¿vale? Sí, para que me encajara aquí entre el forjado y el zuncho. No pasa nada. Voy a editar tipo y veo que está parametrizado y que le puedo indicar las dimensiones 0,3 por 0,3. Incluso hasta le puedo decir el diámetro de la armadura, 0.016, por ejemplo, para que me ponga 4 redondos del 16. Incluso la distancia de recubrimiento o incluso el radio de doblado de las armaduras. Está muy bien. Lo dejo así, le digo aceptar y como podéis ver ahí tengo ya mi zuncho colocado. Aparece con una especie de trama ahí en medio que no me gusta nada, pero no la voy a modificar ahora, ¿de acuerdo? Porque para eso tendría que ponerme a editar la familia y eso es una parte de Revit avanzado. Bien, fijaos cómo voy empezando a decorar mi proyecto, ¿de acuerdo? Mi detalle. He puesto las cotas, he puesto la capa de hormigón de limpieza y he puesto este elemento de detalle. ¿Qué más elementos de detalle o qué más cosas puedo añadir a este nudo, digamos, a este detalle constructivo? Este es el cerramiento que ya hicimos de Grañén algunas prácticas más atrás, creo que en la 2. Este cerramiento se componía de una hoja exterior de ladrillo revestida con un mortero monocapa, un aislamiento en medio de unos 8 centímetros y una hoja interior de ladrillo hueco doble revestido con yeso en la cara interior. Vale, voy a colocar el aislamiento, para lo cual vuelvo al menú Anotar y si os fijáis, en detalles tengo uno que pone aislamiento. ¿Esto qué va a hacer?
Pues el aislamiento simplemente me va a dibujar esa especie de bucle, el gráfico este del aislamiento, ¿vale? Con la anchura que yo quiera, en este caso 0.08, me coloco más o menos por aquí en la zona donde estaría más o menos la mitad ese aislamiento, y como podéis ver, a medida que me voy subiendo para arriba, me va dibujando automáticamente el aislamiento muy chulo, ¿de acuerdo? Ahí tengo el muro y ahí tengo el aislamiento, que lo puedo desplazar ligerísimamente para que quede encajado justo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, estoy vistiendo este detalle constructivo, que en principio era un poco soso, ¿vale? Para que vaya quedando mejor. Me falta el suelo, si os fijáis, aquí tengo el forjado, pero me falta el paquete de pavimento. Hay gente que lo que hace es lo modela, tanto el forjado como el pavimento, todo en un mismo elemento, todo en un mismo elemento suelo, ¿de acuerdo? A mí me gusta hacerlo en dos. ¿Por qué? Pues porque constructivamente el forjado se hace en un momento de la obra y el paquete del pavimento se hace en otro momento completamente distinto. Y aparte de esa manera me permite, digamos, utilizar dos niveles, uno específico para el estructurista y otro específico para el albañil, al cual además en este nivel voy a linkarle todos los elementos tipo mueble, objetos que vayan a estar. Este sería el suelo terminado, ¿vale? La cota de albañilería, la cota de acabado, podría decirlo de alguna forma, mientras que el elemento estructura lo voy a referir siempre al nivel de cara superior de forjado, ¿de acuerdo? Por esa razón a mí me gusta, digamos, trabajar con dos suelos, uno el forjado pelado, que no tiene nada más, y otro el paquete de pavimento. Muy bien. Para colocar el suelo tengo que irme a una vista de planta, por lo tanto me vuelvo a mi nivel 00A, a mi planta 00A, y voy a colocarme aquí un suelo. Voy a activar el nivel de detalle alto para ver los espesores de los muros, ¿de acuerdo? Las capas interiores del muro. Y voy a hacer un suelo, en el menú arquitectura, un suelo que se llama pavimento de planta baja, ¿de acuerdo? Este pavimento de planta baja es el paquete de capas que estarían por encima del forjado. En editar tipo lo puedo ver. Vista previa, y aquí veo que tengo una capa de un pavimento de gres, un mortero de 4 centímetros, que es lo que está en gris, dos aislamientos, uno para el suelo radiante y otro pues continuo por debajo, y una lámina antiimpacto de apenas 1 milímetro de espesor, ¿de acuerdo? Esto me lo ha comentado Víctor esta mañana en clase, le he preguntado yo cuál era la composición y él me ha dicho que era esta, y yo la he dibujado tal cual. Le digo aceptar, y voy a dibujar ese suelo aquí un trozo solamente, ¿eh? No voy a hacer todo, simplemente voy a colocar para que veáis un rectángulo, por ejemplo, que venga desde ahí hasta por aquí, ¿de acuerdo? Simplemente me interesa a efectos de hacer el detalle constructivo nada más. Más adelante haremos todos los suelos. Digo aceptar y ese suelo ya se ha creado. Ahora vamos a la sección. Perdón. Bien, si os fijáis, ese suelo lo tengo, no está colocado justo en el nivel A, sino que lo tengo 10 centímetros por encima. Le digo aceptar, lo pongo a 0 y ya lo tengo en su nivel, ¿de acuerdo? Lo he construido que se está empotrando dentro del muro. Para resolver este encuentro voy a hacer lo siguiente. Voy al menú modificar y le voy a decir unir el muro con el suelo, y automáticamente tengo el detalle, ¿de acuerdo? Voy a quitarle los grosores de líneas para que se vea un poquito mejor, y si queréis lo voy a poner en colores coherentes, por ejemplo, y así ya veo el aislamiento del muro, el aislamiento del suelo y cómo se encuentra este elemento, ¿vale? La estructura de capas que tiene el suelo y que tiene el muro provocan esta unión, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso del suelo, la estructura que tiene, los dos paneles de aislamiento y la lámina antiimpacto forman parte del núcleo, pero con un nivel de prioridad 4, que es esto que veis aquí, ¿de acuerdo?
mientras que el gres y el mortero de agarre de las baldosas, esos 4 centímetros de crecido, están fuera del núcleo, son envolvente y encima en nivel 5, o sea, es lo más bajo que hay. ¿De acuerdo? Le digo aceptar y aceptar. Vamos a ver el muro. Editar tipo, editar su estructura y en el interior el yeso veo que es un acabado 1 de nivel 4 y ya el resto de elementos está en el núcleo porque la cara exterior me da igual. La cara exterior está por fuera, esa no le llega el pavimento. ¿De acuerdo? A lo que voy. Me interesa que el yeso se coloque antes que el pavimento. ¿De acuerdo? El pavimento lo dejamos para el final. Y en ese caso, aceptar, aceptar, este encuentro es correcto. O sea, el yeso se colocará, digamos, se hará el muro exterior menos el yeso. ¿De acuerdo? Luego se hará el suelo, el pavimento se colocará aislamiento, se dará el yeso y luego se colocará el pavimento, esto de aquí. Quizás a lo mejor me podría parecer mejor que el mortero, más que nada para proteger el suelo radiante, se diera justo a continuación de colocar el suelo radiante, después el yeso y después el pavimento. Entonces, a lo mejor lo que voy a hacer es, voy a editar el tipo del suelo y el mortero que sea acabado 1, o sea, prioridad 4, a ver así qué tal, o incluso le voy a decir 3, ¿vale? Como si fuera capa térmica de aire, prioridad 3, ¿vale? Así mejor, ¿de acuerdo? Porque el mortero protege al pavimento antes, o sea, perdón, al pavimento, al suelo radiante, o sea, coloco el suelo radiante que está aquí, lo protejo con el mortero y ya puede venir el yesero a dar yeso, ¿de acuerdo? Y después colocamos el suelo, lo último, que es lo más delicado. Me faltaría aquí el rodapié, ¿de acuerdo? Detalle que también nos ha dibujado Miguel. Y entonces voy a colocar el rodapié. ¿Cómo coloco el rodapié? Pues me voy al menú anotar y voy a dibujar una región rellenada. Voy a editar el tipo, lo voy a duplicar, le voy a llamar rodapié. Voy a cambiarle el sombreado por pues un sombreado pues de diseño de relleno uniforme de color marrón. Ese color, bueno, sí, esa especie de color feo que hay ahí. ¿De acuerdo? Y sin relleno de fondo, donde pone relleno uniforme, le digo que sin patrón. ¿De acuerdo? Dejo el relleno uniforme en primer plano de color marrón y el relleno de fondo en blanco. Le digo aceptar y ahora lo que voy a dibujar aquí es un rectangulito para simular el rodapié. ¿Vale? Lo estoy dibujando a ojo, más o menos de unos 10 centímetros por la anchura pues la que tenga. Y le digo aceptar. Y ahí tendría el rodapié colocado. ¿De acuerdo? Bien, Miguel ha dibujado también una serie de elementos importantes en la construcción. Ha dibujado una lámina impermeable debajo de la zapata, supongo que para evitar, pues yo que sé, si el terreno es agresivo, hay yesos y cosas de estas, pues una línea por aquí para simular una lámina impermeable y también una membrana impermeable aquí en la base del muro para evitar el ascenso de agua por capilaridad. Vamos a dibujarlo tal cual lo ha dibujado él. ¿Qué elemento voy a utilizar aquí para dibujar eso? Pues línea de detalle. ¿De acuerdo? Voy a utilizar una línea de detalle. Con la línea de detalle yo puedo dibujar, pues, efectivamente cualquier línea. ¿De acuerdo? Y voy a dibujar, por ejemplo, una línea tal cual la ha dibujado Miguel, que venía por aquí y venía por aquí. ¿Vale? Esta línea, como podéis ver, voy a activar los grosores, se ve muy poco. ¿De acuerdo? Se ve muy poco. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esta línea se vea más? Pues simplemente vamos a ver, al seleccionarla me indica que son líneas finas. Voy a seleccionar las 3 líneas con control, selecciono las 3 líneas que he dibujado y le voy a indicar que es una línea ancha. Ahora se ve un poquito mejor, pero a lo mejor me gustaría verla en otro color
y a lo mejor en otro tipo de línea incluso más gruesa. Para lo cual lo que voy a hacer es crearme un nuevo estilo de línea que le voy a llamar lámina impermeable o barrera impermeable. Para lo cual lo que voy a hacer es irme al menú gestionar, donde está la llave inglesa que pone configuración adicional, despliego estilos de línea. Veo que tengo una serie de líneas, despliego y me aparecen todas las líneas que tengo disponibles. Voy a crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Nuevo, y le voy a llamar lámina antihumedad, que va a ser de un grosor, pues voy a ponerle por ejemplo 4, con un color rojo y con un tipo de línea, pues trazo punto, ¿vale? Le digo aplicar y le digo aceptar. Si yo ahora selecciono estas líneas, las tres que he dibujado de esa barrera de capilaridad antihumedad, y en lugar de líneas anchas le digo que es lámina antihumedad, no sé si me ha guardado lo del tipo de línea raya punto, voy a comprobar porque no me aparece el tipo de línea, a lo mejor por la escala no está bien, pero materiales no, cierro aquí, configuración adicional, estilos de línea, vamos a ver, la línea antihumedad, trazo punto, vamos a buscar otra que sea trazo, a ver así, aplicar, aceptar, vale, la separación no es muy amplia, pero ya lo veis, ¿no? Más o menos, trazo, ahí lo tendría. Y voy a colocar, también Miguel había colocado una aquí entre el hormigón de limpieza y la zapata. Pues hago la misma jugada. Voy al menú anotar, línea de detalle, utilizo la que he creado, lámina antihumedad, y dibujo mi lámina antihumedad envolviendo así la zapata. ¿De acuerdo? Se ve un poquito mejor, ¿vale? Y voy completando mi detalle. Bien, vamos a seguir avanzando un poco ahora con el tema de las etiquetas. Porque ahora, si os fijáis, tengo prácticamente ya a nivel geométrico y a nivel de esto, pues hombre, podría poner a lo mejor aquí un sombreado un poco para hacer el terreno de la parte que está enterrada, pero bueno, es lo mismo, es colocar una región de relleno. Por no alargar mucho el vídeo, que ya se está alargando, ¿vale? Que llevo casi más de media hora, voy a hacer ahora colocar etiquetas, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar la etiqueta de material. ¿Por qué? Pues porque todos estos elementos que están aquí dibujados, la mayoría, por los que están modelados, tienen un material. Y yo puedo pedirle a Revit que me coloque etiquetas que se rellenen con el nombre del material. Por ejemplo, etiqueta de material. Si os fijáis, me pongo encima de esa parte del ladrillo y me indica que es Gero. Si toco la parte justo donde está el mortero monocapa, pues como podéis ver, me lo indica también. La parte del aislamiento térmico me la indica también. Ladrillo de cerámica hueco doble también. ¿Vale? O sea, todos los materiales al estar definidos, si yo etiqueto con el nombre del material, pues Revit me va a poner ya esa información. ¿De acuerdo? Ese no se ve, por lo que he dicho antes, el borde o el límite de la región de recorte de anotación. Y este tampoco se verá. No pasa nada, porque si en realidad están, lo que pasa es que no se ven. Si yo ahora cojo, alargo el borde de la región de recorte, ya aparecen. ¿De acuerdo? Y ahí empezaría a tener ya mi detalle constructivo bastante bien armado, solamente con las etiquetas de material. ¿Vale? Siempre tengo la opción, además de colocar un texto con una doble flecha, por ejemplo, con una flecha de dos direcciones, para indicar, por ejemplo, pues
zapata de hormigón armado, ¿vale? Tampoco se ve por la misma razón que antes. ¿Vale? Se sale bastante. Y entonces lo que tengo que hacer es arreglar un poco este texto, ¿de acuerdo? Para que me quede dentro de mi zona de recorte de anotación. ¿Vale? Bueno, de momento voy a parar este vídeo aquí porque si no se está alargando mucho y prepararé otro con un sistema de anotación que también he comentado hoy en clase, que es el de las notas clave, las keynotes. Pero eso, como eso también un proceso un poco largo, lo prepararé en otro vídeo. Lo paro aquí, un saludo y gracias por la visualización. Hasta luego.